Sastre de los Libros. Patrocina este espacio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Coses Nuestres y gracias por acompañarnos una semana más. Si hoy se quedan con nosotros podrán conocer las misteriosas criaturas que ha reunido en la Galería Texu la artista Virginia López y podrán viajar al pasado, al Oviedo de los años 50, de la mano de los tres personajes del último libro del joyero Manuel de la Vega. Sin más, damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Virginia López. Hola Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, la primera pregunta es, cuéntanos quiénes son esas misteriosas criaturas que expones estos días. Bueno, pues misteriosas criaturas, en realidad, bueno, en la exposición se va a ver una especie de, hay quien dice de sala de las maravillas, tipo Wunderkammer, ¿no? Y entonces está recogido un poco, las misteriosas criaturas en cierto sentido en realidad son las obras de arte, en general, más que lo que se encuentran ahí en concreto después en la exposición. Y surge un poco todo de un texto de Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta, y en una de las cartas escribe justamente esto, ¿no? El texto en la galería está en italiano, pero bueno, así ahora aprovecho y lo traduzco, y viene a decir, y lo más inaferrable de todo son las obras de arte, misteriosas criaturas cuya vida, en contraposición con la nuestra que se desvanece, perdura. Entonces, digamos, efectivamente, luego el texto de Rainer Maria Rilke forma parte de una de las obras que están expuestas en Texu, y en definitiva, pues es eso, es la obra de arte en su carácter además más efímero, y viene siendo también un poco la reflexión en torno a la duración de la obra de arte, ¿no? A cuánto verdaderamente a día de hoy, ya ha pasado pues un siglo, sigue siendo válida esa afirmación de que la obra de arte tiene la capacidad de perdurar y de ser eterna en contraposición a la vida nuestra, ¿no? Chiquitina y deperible. Entonces, pues bueno, es un interrogativo. Esto empezó ya en el 2010, entonces las obras que están expuestas en Texu forman parte un poco de toda esa divagación que fui haciendo a partir de la lectura de Rilke sobre la obra de arte, sobre el uso de materiales efímeros, sobre qué tipo de validez tiene aún hoy esa afirmación, si era así o no. Yo creo que sí. Eso es lo que un poco pretende estar demostrando un poco allí la exposición, o contando, ¿no? Pero bueno, siempre con un interrogativo, vamos. Me dices que es un proyecto que comenzó hace un tiempo, ¿continúa o ya has dado respuesta a la interrogación o continúa? No, continúa. Yo creo que sí, que continúa, porque después eso me permitió llegar como... Primero empiezas, ¿no? El proceso es una pregunta, tal, la obra de arte, después empiezas a intentar dar respuestas, entonces van surgiendo caminos como paralelos, te vas desviando, entonces siempre se va ampliando, ¿no? Cuanto más es como la obra de arte, en definitiva, cuanto más ambigua es y cuanto más el interrogativo más amplio es, mayor posibilidad de desarrollo tiene, de mayor capacidad de significados, y entonces se va enriqueciendo siempre. Entonces yo creo que sí, el proyecto va a seguir. De hecho, algunas de las obras que están en Texu son del 2011 prácticamente, hay alguna del 2012 y después hay alguna también del 2013, porque luego se van añadiendo elementos, ¿no? Y eso me permitió también empezar a relacionar con el elemento natural, con los ciclos pues de la naturaleza, con todo lo que es el elemento de transformación en la naturaleza, y que en cierta manera es la forma de garantizar esa pretensión de eternidad o de conservación que tenemos, ¿no? Que es en realidad no por fijar algo o preservar algo, fosilizarlo, digamos, de hecho hay obras que se llaman fósiles y tal, sino que yo creo que el secreto está en la transformación. Como los árboles, como los ciclos, ¿no? Como el agua que va cambiando estado, como todo que nace, muere y luego otra vez a partir de ese ciclo es lo que garantiza que siempre exista algo. Y para hacer eso, ¿qué materiales utilizas además de la cera? Porque la cera es la principal en esta exposición. La cera sí es la principal, viene siendo además el material principal desde hace muchos años. Justamente por eso, por el elemento, carácter metamórfico que tiene de la materia, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que es de Gaston Bachelard, que habla mucho, por ejemplo, tiene un libro que es sobre el psicoanálisis de las aguas,
y enfatiza mucho también la importancia del elemento material en la obra de arte y no solamente la forma, ¿no? Que por muchos años prevaleció el formalismo y la forma en la obra de arte. Entonces el mismo material habla de los materiales como contenedores de tiempo, porque cada material digamos que incluye en sí el tiempo, ¿no? Y diferente tipo de tiempo, no es lo mismo el tiempo del agua que el tiempo de la piedra, que el tiempo de la madera, y cada material nos está hablando de algo, de una historia. Entonces la cera en sí misma es algo pues, que nace además de las abejas, ¿no? En ese mundo un poco cerrado y con un constante movimiento, una tensión constante. Es un elemento siempre metamórfico, es sensual porque tiene un perfume. Hay una obra en la exposición que se va derritiendo y emana el perfume de la cera. Entonces, digamos que te envuelve y que en ese sentido es muy sensual. Y es frágil también, y es translúcido, y deja aparecer, deja ver, pero al mismo tiempo encapsula o crea una distancia, porque crea como una especie de velo entre lo que está representado y entre el espectador que lo está viendo, ¿no? Va filtrando la percepción en alguna manera. Y después, aparte de la cera, trabajo mucho también con unas técnicas de fotografía que son bastante, digamos, antiguas, que son tipo la resinotipia y goma bicromatada y todo esto, que venían siendo usadas pues a finales del 18 prácticamente, inicios sí, en el 1800 y pico, 1900, al inicios de 1900. Y me gusta mucho trabajar con estas técnicas, que es pues, muy manual, muy de revelado por contacto, se trabaja con los pigmentos, con el agua, con la luz solar directamente, y tienen un elemento de fragilidad, siendo una técnica que después es resistentísima una vez que está hecho los bilupo, el revelado sobre el papel. Pues en el momento de la creación de la fotografía va quedando como en suspensión. Apenas la rozas un poco, desaparece. Entonces tiene ese elemento provisorio de suspensión también, porque se genera una especie de gelatina y digamos que encaja mucho, no solamente luego el resultado final, que es muy pictórico, de hecho fue usado por los pictorialistas, ¿no? Sino que además tiene ese elemento de fragilidad, de manipulación, ¿no? Y al mismo tiempo de manualidad, que es una cosa que me gusta mucho también en la obra de arte. ¿Tratas siempre en tus obras de transmitir esa idea del arte efímero, de lo inestable? Yo creo que al final sí. Yo creo que al final sí, aunque a las veces no me dé cuenta, pues también acabo transmitiendo eso. A mí lo que me gusta mucho, sobre todo, por ejemplo, la idea de la percepción del tiempo. Que es algo que en la vida cotidiana como que me obsesiona, cada uno tiene que tener como sus obsesiones, ¿no? Y la idea de la percepción, no solamente del pasar del tiempo, tal, sino propio de la percepción de ese tiempo. Entonces, tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver también incluso con lo que te decía antes, ¿no? De la misma manualidad que hay en la obra de arte y que se ve ahí en la exposición y un poco en la obra mía, que tiene un poco de artesano, digamos. Me gusta mucho trabajar sobre una idea, desarrollar el proyecto y todo, pero después esa manualidad te exige también un tiempo. Y durante ese tiempo, digamos que entras en un estado un poco particular, que te hace percibir de otra manera el momento en el que estás, lo que está sucediendo, ¿no? No es inmediato. Una cierta técnica, en el momento que no es inmediato, no es darle a un botón, la mano está pensando, porque la mano piensa, no solamente piensa el cerebro, la cabeza, ¿no? Y entonces es esa interacción entre la percepción, la vista, todos los tipos de sentidos, pero también la cabeza y la mano que está ahí colaborando. Y sí, yo creo que sí. Legado a la percepción del tiempo, de consecuencia, pues hay esa idea de fragilidad o de elemento efímero que forma parte además de lo que es todos los ciclos de transformación, y que ahí es donde uno, pues yo no sé, yo voy buscando, ¿no? Pues esa especie de centro de gravedad. Y entonces el centro de gravedad, yo creo que cuanto más es eso del equilibrio inestable, cuanto más hay un punto ahí que no es completamente inestabilidad,
pero que es esa ligera variación que es la que te permite después equilibrar. ¿Crees que el arte efímero casa con el arte comercial? ¿Con poder vivir de...? Una gran pregunta. Gran pregunta, porque de hecho, mira, yo un poco en el texto que aparece también en la galería, un poco cuento de ese tema, ¿no? Porque al inicio, cuando empecé, pues eso, con la lectura de Rilke y tal, justamente fue por eso, dije, vamos a ver, si ahora se está, a partir de los años 60, justamente, pues con los happening, performance, el uso de materiales deperibles, arte povera, minimalismo, todo esto, efectivamente se está jugando con una serie de materiales, de componentes, de acciones, de cosas verdaderamente que no es el objeto, la obra de arte como objeto y por tanto un poco esa componente de fetiche y de mercancía. Lo hicieron justamente para escapar del mercado. Hete aquí que resulta que todas las obras que hicieron para escapar del mercado están en los museos, están comprándose, la botella de aceite de Boys se la están discutiendo, ¿no? Yo quiero la botella, que queda que yo quiero la sandalia, y entonces acaba siendo la cosa bastante ridícula, ¿eh? Entonces, en realidad, claro, el arte efímero casa con... No tendría porque en realidad, digamos que en cierta manera uno cuando está trabajando con cosas que son acciones o que no son estrictamente, ¿no?, de un objeto que te compras y te pones debajo del brazo, te lo pones encima en el salón, lo que te está aportando también es un pensamiento, es una reflexión en torno a algo, ¿no? Es un poco como la filosofía, en definitiva, que la filosofía no es algo así como lejano, ¿no? Es verdaderamente lo que nos permite vivir y entender el mundo y saber lo que estamos haciendo un poco aquí y ayudarnos a crecer como personas y formarnos como personas. Eso, la filosofía. El arte debería ser algo muy semejante. Lo que pasa es que tiene también una forma plástica, o tiene una imagen, o tiene algo. Los artistas también tienen que vivir. Entonces, claro, ahí hay que intentar un poco compaginar. Hay quien hace fotografías de la acción y entonces acaba uno vendiendo la documentación de esa acción. Las cosas mías, por ejemplo, hay cosas que son así como menos vendibles, porque dices tú, bueno, pues probablemente, pero son todas, duran, ¿no? En el sentido, con una cierta cura, duran. Entonces todavía tienen un poco de fetiche y de que uno se lo pueda verdaderamente llevar a casa. No está mal que las obras de arte se compren, porque es lo que garantiza que todo siga viviendo y que el artista siga pudiendo producir y crear obras, con lo cual, en realidad, con ciertos matices, sin llegar a ser un mercado de consumo y sin llegar a estar haciendo de la obra de arte verdaderamente una excusa para cualquier otros fines, pero en realidad, bueno, tendría que haber un cierto nivel de compaginación, de equilibrio también. Sí. Siempre inestable, pero sí. Bueno, sabemos que también has tocado la disciplina de fotografía, instalaciones, pintura. Háblanos un poco de esos trabajos. Un poco de todo eso. Bueno, yo es que empecé fundamentalmente con la pintura. La formación mía además fue historia del arte, había pintado en el estudio en Gijón con Crespo Joglar y tal, pero luego lo había dejado como así aparcado. Luego fue cuando hice Bellas Artes en Florencia y empecé con pintura. Entonces después fue todo así, la curiosidad, ¿no? Y me gusta mucho explorar diferentes técnicas. Entonces, pues bueno, dependiendo del proyecto, pues trabajo más o con la pintura, con la fotografía, el dibujo y la fotografía después se van mezclando, van creando instalaciones, el vídeo menos, de hecho solamente hay una pequeña imagen en la exposición. Igual en Texu siempre este año, durante este invierno, se mostrará otro vídeo que también fue una de las primeras cosas que surgieron a partir de esta lectura de Rilke y tal. Pero bueno, sí, voy trabajando un poco, dependiendo del proyecto me voy adaptando y además pues con ganas siempre de decir, yo necesito esto, ¿con qué sería mejor hacerlo, ¿no? Por eso, porque justamente creo que el mismo material
no hay que doblegar al material a la forma, sino que el mismo material comunica algo y hay que aprovechar lo que ese material está contando para que se adapte mejor a que después lo que uno quiere expresar, ¿no?, sea mejor, más fácilmente percibido. Es inútil que yo quiera contar historias que después físicamente no llegan. Entonces, por eso es un poco la técnica, que no es así como la maga, una maga, ¿no?, que te dice, llego la técnica, con esto lo tienes todo. No, ella sola no funciona. Pero es interesante porque es la que te permite. Mira, por hacer así, no me gustan tales citaciones, pero es una de las que prefiero, que es de William Morris, y que dice que cuando el artesano llegó un momento en que se separaron, ¿no?, el artesano y el artista. De hecho, hay mucha cosa, no, eso es artesanía, no. Entonces, cuando el artesano pierde el artista, y el artista pierde el artesano y se separan, los dos pierden algo. Porque uno, digamos que el artesano pierde la imaginación, ¿no?, y el artista pierde verdaderamente la manualidad. Entonces, las manos que decíamos antes. Entonces hay que un poco... Sí. ¿Y hay algún espacio natural o urbano en el que encajaría tu obra, una exposición de tu obra? Pues yo creo que sí, que tantos. Mira, yo por ejemplo fue el año pasado, fue en la Toscana, en una villa, la villa toscana típica y tal, pues tenían un ninfeo. Y entonces yo pongo algunas de los fósiles que están en Texu, estuvieron directamente en el agua, entre las ninfeas y todo esto, y estaban flotando en el agua, porque el elemento, luego lo reproduje incluso, pero me gusta mucho trabajar además con el elemento natural, con la práctica un poco un site specific, de pensar la obra para un determinado espacio, siempre por eso, porque el espacio, la historia, lo que hablas con la gente en el momento que estás trabajando allí, el espacio te sugiere, es mucho más enriquecedor y además uno aprende, que yo creo que lo principal además de la vida y del arte es que te permite aprender cosas, ¿no? Y cuando uno trabaja en directo con un espacio determinado y aprendes un montón. Y a mí me gusta mucho. Desde espacios naturales, ya te digo, otra vez fue una casa en el campo, cerca del Po, siempre allí en Italia, y también ahí surgieron un montón de historias y un trabajo que también dio pie después a seguir evolucionando el proyecto y todo. Con lo cual, espacios infinidad, cada sitio creo que te sugiere algo, ¿no? Ahora estamos con un proyecto, por ejemplo, en Gijón, que es la Ciudadela Celestino Solar, que también es un espacio que habla del movimiento obrero, de la revolución industrial, de todo. Eso también estimula un montón. Un proyecto, a lo mejor, que yo le estoy dando vueltas, que es en Sama de Langreo, en La Nueva, que es el pueblo de mi abuela, tenía un cine y ando por ahí preparando alguna cosa. Y también, pues porque la historia de la minería, la historia familiar se van mezclando, ¿no? Lo que es la historia del lugar, de la región, economía, todo, y surgen un montón de historias y es yo creo que muy enriquecedor para el trabajo. Está también relacionado con Casa Antonino, con el proyecto de Casa Antonino. Sí, cuéntanos. Tiene mucho que ver. Sí, mucho que ver. Bueno, de hecho ahora aproveché estos días justamente para empezar un poco a organizar lo de Casa Antonino. Pues Casa Antonino aprovecho ya que tengo la ocasión, así lo cuento, es PACA, que es el acrónimo de Proyectos Artísticos Casa Antonino. Entonces, Casa Antonino es el nombre de la casería. Es una casería que está entre Gijón, en realidad, bueno, es en Trubia, pero muy cerquita de Beranes, la villa romana de Beranes, con lo cual, bueno, queda prácticamente entre Oviedo y Gijón. Y bueno, pues es una casería pues típica, con su panera, la tenada, la cuadra, pomarada, riachuelo, fontana por aquí, y lavadero y de todo. Y empezó este verano que pasamos por allí. Luego también está, porque mi madre había vivido durante una temporada después de la guerra civil, se habían mudado para allí, para una casería y tal. Entonces, bueno, tiene también ese elemento familiar un poco, ¿no? Pero fue que fuimos por aquella zona, pues era de unas amigas de mi madre y tal, lo estaban vendiendo y tal, y nos hemos embarcado en la aventura. Entonces es una casería que seguirá siendo casería,
bueno, limitada, claro, pues que no tendrá vacas y tal, pero bueno, con su huerta queremos enfocarlo mucho hacia lo que es la agricultura, el estudio del paisaje y todo, va a ser lugar de residencia nuestra, pero es también, pues eso, proyectos artísticos, con lo cual va a ser un poco la sede desde talleres, cursos de arte, y también pues exposiciones o más bien workshops que tengan que ver también con práctica de site specific, invitando artistas, invitando también incluso otro tipo de profesionales que puedan crear proyectos juntos, ¿no? Desde comisarios a biólogos a geógrafos, así que espero que se pueda contar con bastante. Yo ya estoy empezando un poco a contactar con gente y tal, que se sienta motivada e involucrada en el proyecto, y hacer pues incluso residencias de artista en el futuro. ¿Para cuándo está previsto? Empezar un poco, pues ahora estamos en la fase haciendo tejado. Entonces, en agosto y tal, septiembre, octubre durarán las obras, que hay que rehabilitar un poco todo. La cuadra será lo que será el lugar de trabajo, pues la tenada también para reuniones, biblioteca, tal y cual. Así que espero que para noviembre o por ahí empezar por lo menos así al público. Y algún proyecto por ahí lo presenté al ayuntamiento, si encaja incluso se podría empezar un poquitín antes, pero bueno, noviembre, para tomar las cosas con calma y que dé tiempo a terminarlo, por lo menos una fase. ¿Y será tu regreso a Asturias? Porque bueno, Pues actualmente sí, vives en Florencia. Sí. ¿Será tu vuelta definitiva? Regreso con madreña incluida, sí. La idea es un poco, hasta ahora, bueno, siempre seguía teniendo contacto con Asturias y venía cada poco, ¿no? Cada 2 o 3 veces, bueno, solía aparecer por aquí. Pero la mayor parte, bueno, vivía en Florencia y llevo 13 años allá. Entonces ahora pues haré un poco a la inversa. Estaré, digamos que PACA, Casa Antonino será ahí el centro de operaciones, y bueno, pues sí, 2 o 3 meses a lo mejor siempre los pasaré por ahí, por Florencia, por motivos de trabajo y tal, pero... Y bueno, que siempre es interesante, además, para una cosa como la que tengo en mente con Casa Antonino, que quiere también, pues eso, residencia de artistas, que esté bastante abierta, no solamente en el ámbito regional, pues es interesante siempre tener contactos con fuera, ¿no? ¿Cómo es para un artista residir en Florencia? Pues yo creo que para un artista es fantástico, para cualquier persona es fantástico. La verdad es que la ciudad, hay quien echa pestes con Florencia, desde el punto de vista artístico, porque es verdad que tiene un peso enorme, que es el Renacimiento. El turismo va por el Renacimiento. De consecuencia, las instituciones, el ayuntamiento y todo, lo que más impulsan es lo que da dinero, lo que hablábamos antes de arte, mercancía, economía y todo. Y entonces, como se convierte verdaderamente el Renacimiento en camisetas y bolígrafos y todo esto, pues, sí, exacto, de paraguas y de todo, entonces... ¿qué pasa? Que todo este Renacimiento, que es maravilloso y la ciudad es verdaderamente un museo a cielo abierto, pesa tantísimo que el arte contemporáneo está como así, ¿no? Sofocado. Hubo problemas incluso con el Centro de Arte Contemporánea, que ahora a día de hoy existe el Chichi Strozzina, que funciona fantástico, pero había otro que con pretensión de ser como el gran museo, buque insignia del arte contemporáneo, y momentáneamente está cerrado, o sea que con eso te digo bastante. Pero al mismo tiempo es muy dinámica y hay mucho, la gente también está muy formada, hay muchas universidades, luego también está el Centro Pechi, en fin, es muy activa. Y tiene además mucho, digamos, incluso de cosas pues que aunque no sean sostenidas al 100% por las instituciones, pero sí que desde hace 6 años hasta esta parte, pues han florecido muchas iniciativas de colectivos, de comisarios, que están utilizando otro tipo de centros, de salas, incluso en la zona también rural. Yo, como vengo mucho de esas experiencias, por eso es también por lo que me... Digo yo, pues nada en Asturias, que hace falta. Y en ese sentido, pues es muy dinámica y a mí me gusta. Y luego la ciudad en sí, que la verdad es que es una maravilla. O sea, que chiquitina, además, cómoda
para moverse, no te roba energía. Entonces, en ese sentido sí que te puedes concentrar mucho en el trabajo que quieras desarrollar y todo, ¿no? ¿Y hay mucha diferencia entre el trato que se le da a la cultura aquí en España frente a Italia? A ver, hay mucha diferencia. En todos los sitios cuecenabas y todo, como dicen en Italia, todo el mundo es país. Así que estamos en un sistema global y así que al final por todas partes las cosas se mueven de forma muy semejante, están haciendo los mismos tijeretazos y recortes, ya te digo, simplemente con esto que el Centro de Arte Contemporáneo de Florencia ha cerrado momentáneamente porque el ayuntamiento mejor lo dedica a otras cosas que hagan traer dinero de una forma más rápida, ¿no? Y más facilona y más... Pero diferencias. Una cosa que sí que noto y que sí que me gusta mucho, y siempre lo digo además en Italia, es que yo aquí, y a lo mejor la gente de aquí me dirá, ¿pero qué estás diciendo? Claro, porque yo tengo menos contacto hasta ahora tuve menos contacto con Asturias y tal. Pero es que yo aquí veo que dentro de lo que cabe, con la situación de crisis y de todo, siempre hay algo en el ayuntamiento o en tal, que intentan dar algún tipo de ayudas. Desde la consejería o de tal salen convocatorias para el proyecto, pues en el 2013 hay convocatoria abierta, en el tal hay esto, o sea, algún tipo, aunque sea poca la cantidad, me parece que sigue manteniéndose por ahora algún tipo de de financiación, de subvenciones por parte de las de región, ayuntamiento, instituciones, etcétera. O sea, ¿qué crees? Y por lo menos quizá es porque lo veo mejor en el sentido, lo veo más claro porque es más transparente, porque lo publican y llega y se distribuye a través de los medios. Mientras que yo lo que veo en Florencia es que es todo así como más debajo de la mesa. Entonces tienes que contar con un círculo de conocidos y de todo para que vayas pasando y las puertas se te vayan abriendo, pero tú de plano entras en la página web y no ves nada porque está hecho para que no te enteres. Entonces, a ese nivel yo creo que más transparencia yo aquí la veo. Es verdad que tengo menos contacto, ¿no? Pero luego por lo demás, en fin, a nivel de apoyo y de tal, digamos que la cultura pues es la hija pobre, así como dejada de parte. Pero que en realidad no es así. Así que yo creo que bueno, que la gente se da cuenta y que la vida sin cultura, la vida sin arte es gris, es gris, es dura, nada. No se puede vivir. O sea, ¿que crees que hay futuro? Hay futuro, por para supuesto. La creación, por tanto supuesto. En Asturias como... En todas partes, en todas partes. Yo para eso soy, bueno, no sé si un optimista, espero no ser así como demasiado ingenua, pero yo creo que además es por obligación. O sea, además que nos dedicamos a ello son los que... tenemos por fuerza que pensar que, por supuesto, que hay salida, hay que trabajar. O sea, lo único, pues hay que inventarse, hay que presionar, hay que convencer a la gente más y mejor de que verdaderamente es necesario y de que el arte es lo que nos hace ver el mundo. O sea, verdaderamente, si vemos el mundo solamente a través de unos ojos que están acostumbrados a televisión o a lo que nos cuentan de una forma muy plana, vemos que esto es verde y esto es verde, pero no vemos más posibilidades. El arte está ahí para decirnos que esto es verde, pero que puede ser millones de cosas más. Y eso es lo que nos permite estar vivos, es ilusión, es conocimiento, en definitiva, ¿no? Así que, por supuesto que hay salida. Y bueno, ya la última pregunta, quería preguntarte por tus proyectos, aparte de seguir trabajando en casa del proyecto PACA, en Casa Antonino. No sé si estás trabajando en alguna exposición para estos últimos meses que vas a pasar en Florencia. Sí. De hecho, ahora llego así como rápido, porque ando con un proyecto que ese sí cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Florencia, es de arte contemporáneo, con un equipo de comisarios pero cuenta también con un sistema de financiación crowdfunding, con mecenatismo colectivo, de manera que todos puedan ser mecenas. Y sí, es un proyecto que tiene que ver un poco mucho con la colectividad, con la parte social, la realización, digamos, de una mapatura de la ciudad de Florencia. Y llevaré a cabo también una serie de laboratorios que tienen que ver con el paisaje, con el paseo como práctica artística y todo esto. Y eso
espero que se realice a finales de julio, porque está todavía ahí con los últimos detalles, ¿no? Y eso por ahí en Florencia. Luego en octubre voy a hacer una exposición en el Valle, aquí en Castrillón. Y luego Paca. Y luego Paca. Sí. Muy bien, pues bueno, esperamos contar contigo otra vez cuando inauguréis Casa Antonino. Yo encantada. Nos vengas a contar cuáles son... Y invitados estáis a la inauguración, ¿eh? Sidra, tortilla y exposición. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Gracias Virginia. a vosotros. Bueno, y a ustedes ahora les dejamos con un vídeo de la artista berlinesa Aude Rose bajo el título Mimesis. Es parte de unos trabajos que estos días también expone en la Galería Texu.
Pues a continuación... Ay, un segundín, perdón. Que me... Es que se me va. Continuación. Vale. Vale. Vale, venga, pues ya digo eso y ya está. Vale. Pues después de este vídeo del artista Aude Rose, tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Él es el joyero Manuel de la Vega, que viene a presentarnos su primer libro, Aquellas gentes de barrio. Buenas noches, Manuel, bienvenido. Gracias, bienvenida tú también. Gracias. Bueno, hablábamos en la presentación, al comienzo del programa, que con el libro podríamos viajar al Oviedo de la posguerra. Sí. Cuéntenos un poco. Bueno, pues este libro surgió, nos reunimos en el barrio de Santo Domingo, la gente antigua del barrio, porque a los jóvenes no les interesa recordarlo atrás. Y ya llevamos 15 años reuniéndonos. Entonces yo cuando llegué, había muchas fotografías antiguas y me pareció interesante pues hacer una revista de estas, una revista única donde vienen fotografías, algún comentario, eso era importante, anécdotas de todos estos, y yo que lo propuse, me lo tomé en serio y pues me puse a escribir. Me di cuenta que lo que yo quería escribir, la anécdota mía, no me salía, pero me salían otras muchas. Y bueno, por fin llegué a la anécdota y bueno, también la escribí. Y al año siguiente nadie se acordaba, nadie había traído nada, nadie se acordaba de lo que se había hablado y nadie había escrito nada. Pero es que ni se acordaban. Bueno, yo seguí. Al principio mis hijos me lo pasaban al ordenador, yo no lo manejaba, me enseñaron y bueno, ya me regalaron uno para que los dejara en paz. Bueno, y seguí con el libro ese que nunca al principio tenía ningún valor de nada, pero bueno, después se iba formando y yo lo cogía más interés, intenté editarlo, ya vi que eso era imposible, hacían falta subvenciones de no sé quién, no sé cuántos, habían acabado las subvenciones, me lo tuvieron en la Consejería de Cultura, porque yo tenía el comercio enfrente, me lo tuvieron ahí un tiempo, y bueno, el libro parecía que había desaparecido, y cuando apareció, pues estaba en la misma oficina donde yo lo había entregado, que era la del consejero de Cultura de aquella época. Entonces ya, cuando ese señor se fue, me lo devolvieron, y ya surgió este sistema que hay, que yo no conocía, que se puede hacer una edición muy pequeña. Un día encontré por ahí lo del sastre de los libros, una exposición de libros o algo. Oye, me fui allí, bueno, por lo menos lo vi convertido en medio libro, aunque no haya sido editado de la forma clásica. Y fue eso. Y, a ver, ¿por qué esta época? Pues esta época es cuando uno se sale de los padres, que empieza a tener amigos, el peligro del barrio, todo este tema es cuando las vivencias llegan con más fuerza, ya los padres ya no son los importantes. Los protagonistas tienen en torno a 13, 14 años. 13, 14 años, sí, andan por ahí dando vueltas. Siempre unas veces, a veces hacen cosas que no son para un niño de 13 años, pero bueno, andan por ahí. Y los protagonistas principales, sí, son 3 niños siempre. Hay otros relatos en que no son niños, pero son sus padres o son alguien del barrio conocido, así. Y bueno, pues... Es la época, los años 50. Es que era una época que, claro, Santo Domingo era un barrio. Santo Domingo había acabado la guerra igual hace 13 años o por ahí, o 14, no sé, no calculo ahora, pero Santo Domingo estaba totalmente derruido. En Santo Domingo se había hecho una tierra de nadie, desde donde acaba Calle El Carpio, Calle Oscura, hasta San Lázaro. Eso se había derruido porque unos estaban allá y otros estaban acá y habían hecho eso. Y en el Santo Domingo del 53 estaba exactamente igual que cuando acabó la guerra. Se había hecho
Arzobispo que se asola por aquí alguna casa, un edificio que sí que vimos hacer, que es ese primero, el bloque... ¿El bloque regiones? El bloque rosa, que lo hacían los el presos, rosa, que el lo hacían los presos. Ese sí que nos sirvió mucho porque el sistema que tenían para trabajar, salían unas vagonetas, cruzaban todo hacia abajo hasta la plaza del Campillín, tiraban ahí a la izquierda y allí depositaban los escombros porque se necesitaban para Padre Suárez levantarlo un poco porque hacia allí estaba abajo y iban rellenando con aquello. Y esa vagoneta estaba libre allí y esa vagoneta se llevó la vida de una niña y esa vagoneta pues era un juguete peligroso, prohibido, pero que utilizábamos. Las subíamos hasta arriba, las dejaban arriba atadas, con un candado, pero un candado de esos que un chiquillo lo abre como nada. Las soltábamos, tenía unos frenos que eran unos tacos, y bajábamos por ahí a toda velocidad hasta que se caían, o sea, al final de la calle había pasaba por encima de unas maderas, que ahí ya no había calle, y ahí depositaba los dos extremos. Entonces los chiquillos, cuando no nos conseguíamos tirar antes de que se acabara la calle, pues caíamos a una altura de 3, 4 metros, yo no sé cuánto era aquello. Era un juguete precioso. Y ya se me fue el hilo por otro lado, me parece. Hablábamos de... Sí, que era un barrio... de la época... Sí, que era un barrio peligroso. El Campillín, la parte de abajo del Campillín, había gente de todo tipo, gente chatarreros, gente de chatarra, y en la parte alta del Campillín pues había gente bien, comerciantes, con todo esto, sí. Y era un patiburrillo. En Campillín teníamos 2 iglesias, 2 burdeles, un montón de colegios, el Colegio Santo Domingo, el Colegio Hispania, el Colegio el mercado del Fontán, que vamos a considerarlo también el Fontán de Santo Domingo, la Plaza del Pescado, que fuera se ponían vendedores también, estaba Esperanzona, estaba Julio el que hacía madreñas. Bueno, pues yo tenía una abuela que tenía un puesto en la pescadería, era viuda de guerra y le daban un puesto en la pescadería. Y bueno, allí iba yo cuando necesitaba la perrona, y a lo mejor en vez de una perrona me daban un trozo de hielo para que me entretuviera. Bueno, era un barrio ideal para los niños, pero cuando yo de pequeño llegué a aquel barrio, digo, ¿cómo me dejarán mis padres por aquí sueltos? Esto es peligrosísimo. Yo lo primero que vi, estaban haciendo una hoguera los mayores, ahí siempre lo de los mayores y los pequeños siempre estaba establecido, era totalmente distinto. Unos vivían de una forma que admirábamos y otros no se mezclaban. Eran 4 años a lo mejor de diferencia, pero esa edad pequeña, o 3, no nos mezclábamos nunca. Y yo la primera recuerdo que tengo, habían hecho una hoguera y tiraban balas y decían, voy a decir, gallego el primero que marche, no era eso lo que decían, era un poco más fuerte. Y hasta que no empezaba aquello a pim, pam, no escapaban. Yo eso me impresionaba. Y bueno, pues todas esas anécdotas. Esas anécdotas un poco noveladas, nunca son totalmente reales. Cuando las leen los de esa época, pues me echan pestes, porque son todo un poco novelado. Pues es lo que hay ahí, 40 relatos. Y al principio, pues también hay Máximo y Formistano vienen a conquistar, a crear Oviedo. Pues ese relato, que después acaba, sigo, y acaba en el año 53, es un poco un adelanto tal, pues ese relato también está fantaseado. Ahí hay un tal Vilanda, que es un malo, porque tenía que haber un malo, Vilanda, y hay se encuentran, Máximo y Formistano se encuentran con un poblado ya más antiguo, un Obetao o Obeto, lo que sea, que, bueno, se supone que ya lo había porque los monjes que venían no eran tantos y venían a hacer un convento
y necesitarían mano de obra. Entonces se supone, yo supongo, por lo que leí, que ahí ya había otro Oviedo. Y entonces yo ese Oviedo me lo coloco en Santo Domingo. También ficción. Pues eso. ¿Y alguno de los tres protagonistas eres tú? ¿Te ves reflejado Bueno, en eso es alguno? lo que preguntan siempre. Hay uno más alto que otros, que podía ser yo, pero no. Yo, a ver, en el relato que sí era mi relato... En el que habías previsto para la revista. Ese soy el más alto. Ese más alto es más perfecto, pero yo no es que me consideraba perfecto. Pero sí, vino por las fiestas, venían, ante las fiestas de los barrios eran impresionantes, venían tiros, los coches de choque, tiendas de todo, y había una churrería que yo por una casualidad contacté con la chiquilla que era churrera. Bueno, y hubo un romance tonto de niños, pero eso era lo que yo quise contar siempre de principio y no me salía. Bueno, y al final sí está ahí en el libro. Está incluida también. Al final salió. Esa anécdota. Y bueno, en el libro pesan más los buenos recuerdos, ese sería uno de ellos. Ah, sí. O los malos. No, estamos viviendo una época muy mala. Te dame la jaspia. La jaspia es la manzana cuando te la comes, antes de tirar, dame la jaspia. Fíjate, dame la pava. La pava era cuando acabaste el cigarrillo, los chiquillos, no lo tires, que todavía le saco yo un poco esa época, una época... las cartillas de racionamiento habían acabado, pues igual 2 años antes. Era un Oviedo un poco... Bueno, yo creo que en todos los sitios sería igual, pero el barrio ese, que era un mundo, era, la verdad es que... Y eso sí lo retrato todo, o lo intento retratar, que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que los conocimientos le permiten hacer. Pero tiene humor, no está hecho con tristeza, no está hecho con tristeza. Ni es de derecha ni izquierda, ni se mete uno, nada, está un relato simple. Yo la verdad es que no lo pasé mal. Habría algunos que lo pasaron un poco peor. Yo tenía una buena pescadera y era un buen... Siempre vivía con nosotros en casa, pues bueno, ya sabes que pescado no te va a faltar. Entonces, pues bueno, no pasé hambre yo, pero se pasó hambre. En esa época y en ese barrio se pasó mucha hambre. Pero todo se lleva con humor, y los chiquillos sobre todo. Los chiquillos no sufrimos como los mayores. Claro, si No tratarse sufríamos. del punto de vista de Claro. niños, lo ven de otra manera. Sí, Pues sí. bueno, joyero de 4ª generación, Sí. nos comentabas cómo te habías... Sí, ya tengo una quinta, mi hija. Ah. Mi hija estaría por aquí también, porque la entrevistaríais alguna vez, y bueno, mi hija consiguió elevar la profesión de sus anteriores bien. Es decir, Y bueno, nos de contabas... joyera. Es joyera también. Sí, no, digo que Ah, es la quinta generación, es de mi hija, sí, claro, de joyero. claro. Sí, bueno, es mi hija. A ver, mi padre cuando yo nací, como tenía media dioptría no sé dónde y otra en tal, porque cuando nací dice, hombre, un joyero, porque ya tenías que ser joyero. Yo acabé la escuela a los 13 años y ya, pomba, ya me metieron de joyero. Y entonces el disgusto peor, el primero que le di fue que tenía una dioptría mal o media dioptría y tal. Y, a ver si no me va a poder ser joyero. Y mira por dónde, después de muchos años, porque él consideraba, y de aquella época así era, que el joyero era el joyero hombre. Las mujeres no contaban en esa profesión. Bueno, algunas podían ayudar en alguna cosa. Y mira por dónde, él estaría orgulloso porque murió muy pronto, que la joyera de mi familia de tres hijos fuera precisamente la joyera, la niña. Y que, bueno, que llegó a un nivel bien. Igual tiene 30 revistas nacionales, internacionales, donde tiene piezas suyas. O sea que le hubiera gustado a mi padre, eso no lo vio. Y bueno, nos comentabas al principio cómo comenzaste a escribir por una reunión de vecinos. Sí. ¿Te ha entrado el gusanillo de continuar? Bueno, estoy escribiendo otra cosa, pero no sé. Me encantaría, pero a ver,
yo siempre fui un poco perfeccionista. En mi profesión, yo creo que ya a los 26 años ya creía que demostraba que era el mejor joyero que había. Aquí no quiero ya presumir, me lo decían los colegas. Y entonces, pues, no sé de qué iba. Y se me fue. Estábamos hablando de si ya has pensado en continuar escribiendo. Sí. ¿Sabes que sí? ¿Que tienes alguna idea? Creo que sí. Pero era lo que te decía, que soy un poco perfeccionista y aquí fallo porque en eso sí que ya yo no lo puedo hacer bien. Ni hay quien te corrija, porque eso ya es más difícil, tienes que mandarle un corrector y no te compensa para lo que hiciste, pero me encanta. Aunque no sepas hacer una cosa, también no sé pintar al óleo muy bien, pero pinto. Me gustaría, canso de pintar, pinté cuando nos casamos, dice mi mujer, bueno, pues ahora hacía falta unos cuadros, nunca había pintado, digo, hombre, pues voy a pintar yo algo. Está en casa y pinté un retrato de ella y algunas cosas más, nunca había pintado, jamás. Pasaron otros 20 y tantos años, digo, a ver si ya aprendí algo. Y claro, sin haber estudiado, y pinté mes y medio, me dediqué y pinté unos cuantos cuadros. Ahora ya habían pasado otros 20 años, 22 años, y debajo de casa pues había un centro social que daban pintura, y yo, a ver si aprendí más en estos otros. Y pinté otra cosa y ya lo dejé. Como no tengo ya otros 20 años para seguir intentándolo, creo que no pintaré en la vida. Bueno, pero por lo menos lo intentas. Lo intento. No, y los amigos que no entienden dicen, oye, vale bien que pintas. No. Sí. Me dice esta última vez, como ya tenía profesora, me dice la chica, y digo, ¿qué pinto? Yo vengo aquí, ¿qué hago? Dice, bueno, pues una estampa de algo que le guste mucho, que le haya gustado. Sí, algo que le haya impresionado. Y a mí me había impresionado una pintura de Murillo, y fui con el aparato de Murillo. Ya me miró como diciendo, usted está loco, pero bueno, salió de allí, son dos mujeres solo, y no era una virgen de esas tan barroca, tan adornada. Y bueno, pues ahí está, yo los dejo en casa, me da vergüenza, tengo cosas bonitas, porque soy coleccionista de muchísimas cosas, y tengo cosas bonitas y de calidad en casa, pero también están mis birrias de cuadros de oro. Y también hace talla, esculpe, Sí. restaura Eso libros. se me da bien, sí. También. Yo colecciono marfiles, ya desde mi bisabuelo, que había marfiles en casa, siempre son marfilitos pequeños, antiguos siempre, muy antiguos, y me encanta si encuentro un marfil, una pieza que le falta algo, que le está rota, que no sé qué, que me la vende más barata y que yo la recompongo, y algunas otras cosas, pues no sé, a lo mejor tienes un colmillo de facocero, facocheno, facóquero, este jabalí africano tiene un colmillo así. Bueno, pues eso, tengo tallas de eso. ¿Sí? Y lo de restaurar libros, es que me gustan los libros antiguos, no tengo ningún incunable, tengo una hoja de un incunable, sí tengo, pero desde 1600 hasta tengo bastantes libros bonitos, y tienes que aprender a restaurarlos, y a mí la restauración de uno de otro me encanta, porque vienen en malas condiciones, son de pergamino y vienen en malas condiciones. Bueno, eso, por eso digo, a ver, yo tenía que decir ahí cosas, y como tengo tan pocas cosas que decir, que restauro un libro. Bueno, una afición. Una afición, tengo muchas aficiones. Colecciono discos de piedra, que esos dan alegrías maravillosas, porque el otro día salió en el Museo del Teatro de Almagro, me parece que es, estaba enseñando un programa de televisión, y dice, esto es nuestro, no sé cómo lo llamaba, el tesoro del museo, y era una urnita así de bonita, y Zapka, y dice, mire, esto es el corazón de Anselmi, un barítono importante y antiguo, italiano, Giuseppe Anselmi. Y digo, ese disco lo tengo yo, y vas, y ahí estaba, que además es un disco que se autofirma él en la piedra, se autofirma, y
Y te das, cuando tienes cosas antiguas surgen esas cosas así que además yo que no tengo memoria y me dan memoria. Hace poco también con otro disco me entero de que el gaitero del Ibardón, asturiano, pues fue de los primeros que puso la voz, porque coincide que cuando se inventó el gramófono él estaba en Nueva York cantando, porque en Nueva York había muchos asturianos y estaba cantando, porque aunque era el gaitero del Ibardón, él cantaba y se acompañaba con la gaita, cosa curiosa, que no es tan curioso porque lo hacen más de uno. Y fui del primero que grabó, el primer español que grabó en un disco, y lo tengo yo ahí porque me acordaba, y estaba roto, porque esos discos son muy frágiles y se rompen. Y tengo del primero que puso la voz en un disco, que fue Enrico Caruso, que es una cara y por la otra cara nada, solo tiene un disco, una canción, porque normalmente los otros de piedra tienen una y otra, pero ese solo tiene una, los primeros. Y de Enrico Caruso pues debo tener 4 o 5 o más, pero de distintas editoriales, de distintas fábricas que hacen discos. Pues sí. ¿Y con la actividad de la joyería continúa? ¿O ya de momento ha cedido definitivamente el testigo a la quinta generación? Yo voy, mi hija tiene un taller y yo le digo, Silvia, ¿y para qué es esto? Bueno, a veces algún consejo todavía necesita, pero no, eso lo dejé. Pero ya... A ver, yo todavía no sé, yo me jubilé a los 69 años. Tengo 70, voy a cumplir 72 y todavía no sé a lo que voy a dedicar el resto de mi vida, que todavía creo que es mucho. Todavía no lo sé, estoy en ello. Bueno, hay muchas cosas. No sé si me pondré a tallar marfil o a escribir, a pintar. A pintar, no lo sé. También formaste parte del coro de la ópera, del Campo Amor. Sí, sí, y del Centro Asturiano. Sí. ¿Que continúas en ellos o ya? No. En el Centro Asturiano, pues ya sabes, el 80% de las veces que actúas es en una iglesia, pero bueno, pues bien, pero después, hombre, lo de la ópera ya es más emocionante, porque estar ahí en el escenario del Campo Amor, antes de abrirse el telón, sonando la musiquita primera, y de repente que se abra el telón, y tú no solo, yo, todos, 100 personas que hay allí, no solo tienes que ponerte a cantar, sino que tienes una ocupación, tienes que hacer, moverte, hacerte, detener a un borracho, no sé qué, pelearte con el conde no sé cuánto, todas estas cosas. Y además, que claro, el que ve la ópera no piensa que aquello es un ballet. Este señor está aquí y se tiene que quitar de aquí a aquí porque resulta que ahí va a ir otro. Como falle y este no se quite, este otro no cabe. Es todo un ballet. Se van haciendo así, se van colocando y es bonito porque cuando marchan de una mesa unos comensales es porque van a venir otros a sentarse. Y bueno, eso era más bonito que lo del coro del Centro Asturiano. Pero bueno, yo estuve 5 o 6 años, pero después es que hay que estar ensayando también todo un año para solo actuar durante la época de... yo lo dejé porque también obligaban a cantar zarzuela y era demasiado porque una ópera te metes allí, tienes que meterte 20 días con ensayos, no es una broma, no es decir, mira tú, tengo poco tiempo, voy a ir a cantar una ópera. Hay que meterse en el Campo Amor 20 días antes y no tienes tiempo. Eso sí. Pues, Manuel, es una pena, pero se nos acaba el tiempo. Nos hubiera gustado hablar también de tu afición a la magia, al ilusionismo. Yo soy aficionado a muchas cosas. Sí. Pero bueno, esperamos volver a tenerte con nosotros, bueno, pues ya bien sea con un nuevo libro. A ver. Que saldrá. Y si no, bueno, si nos quieres traer tus pinturas para que veamos que seguramente no son tan malas como... Sí. Son malas, sí. No son buenas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Sentimos que... Uy, que me voy. Tenemos que acabar el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues ya Oye, ustedes... estuve muy a gusto, ¿eh? No creí que iba a estar muy nervioso, pero estuve muy a gusto. Mucho gusto. Pues a ustedes despedirles. Hasta la próxima semana y gracias de nuevo por acompañarnos.
Exposiciones. Sala Alfara, Uge Civieta con Clips hasta el 27 de julio. En la sala Propuestas Van Dyck, Rafa Macarrón con Zarigüeyas hasta el 16 de julio. En sala Lola Orato, Fernando Sáez Pradas, Burlas y Demencias hasta el 30 de junio. En la Galería Dasto, Marta Braña hasta el 31 de julio. En la Galería Murillo, exposición colectiva, Minis 2013 en 20×13, hasta el 30 de julio. En el Museo Barjola, alumnos de la Escuela Superior de Arte de Avilés con El bosque de lo artificial a lo natural, hasta el 14 de julio. En la Galería Texu, hasta el 27 de julio, Virginia López con Misteriosas Criaturas, Chelín Romero con Laberintos Microcósmicos y Aude Rocks con Begin Illusions. En el Centro Cultural Las Quintas de la Caridad, en el Franco, Francisco Velasco con Europa Europeos en el Desaliento, hasta el 14 de julio. Espectáculos. En el Auditorio Príncipe Felipe, concierto festividad de la patrona del Colegio de Médicos, el 27 de junio a las 4 de la tarde. En el Auditorio Príncipe Felipe, la obra de teatro Averno, el 28 de junio a las 20 horas. En el Auditorio Príncipe Felipe, concierto 25 aniversario del Coro Joven de la Fundación Príncipe, el 29 de junio a las 8 de la tarde. En el Filarmónica, séptimo encuentro de teatro amateur, el 29 de junio a las 8 de la tarde. En el Filarmónica, Otelo, el 9 de julio a las 20 horas. En el Teatro Campoamor, La Fura dels Baus, con Carmina Burana, el 12 de julio a las 20 horas. En el Teatro de la Laboral, Dani Martínez, Martínez, que no eres bueno, el 29 de junio a las 20:30 horas. En la Plaza de la Laboral, concierto de Pablo Alborán, el 27 de julio a las 22 horas. En la Plaza de la Laboral, concierto de Mark Knopfler, Privating, el 29 de julio a las 10 de la noche. En el Centro Niemeyer, Pasos Encontrados, un viaje dibujado de Alfonso Zapico, hasta el 28 de julio, de miércoles a domingo.